capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15, yo lo leo, sígalo con su vista. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allá acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, que nos das la oportunidad de iniciar los cultos aquí. Como siempre, Padre, te pido que tú seas con nosotros en esta reunión, mi Dios, y que me permitas exponer tu palabra, ordenes mis ideas y sobre todo, mi Dios, que se hagan decisiones en base a este tema. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos, hermano, cuando el tabernáculo fue erigido, ya originalmente, hay que recordar que en el antiguo Israel, Dios ordenó construir un tabernáculo que era una especie de una carpa con cortinas, con tablas, hermano, donde había un mobiliario, donde se ofrecían, hermanos, sacrificios, ofrendas a Dios. Esa era, hermano, la adoración en el Antiguo Testamento. Hermano, el tabernáculo simbolizaba la misma presencia de Dios. Entonces, cuando los israelitas terminaron de construirlo y cuando ya lo levantaron, Dios lo bendijo. ¿Cómo? Mostrando su presencia en la forma de una nube. En el día Dios se manifestaba como una nube y en la noche como una columna de fuego. Esta nube era el símbolo visible de la presencia del Señor. Era un símbolo de la presencia especial donde, hermano, Dios estaba sobre su pueblo y lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo y lo estaba dirigiendo. Entonces vemos, hermano, que de esta manera la presencia de Dios en forma de nube le proveía una seguridad y una dirección. No se me distraiga, hermanos. Éxodo, capítulo 13. No se me distraiga. Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice ahí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí podemos ver, hermano, que Dios se manifestaba a su pueblo de una forma visible, en nube por el día y en nube por la noche. Hermano, vemos que en su travesía por el desierto, los israelitas hacia la tierra prometida, hermano, ellos siempre contaron
con la presencia de Dios. ¿Y cómo sabían que Dios estaba con ellos? Porque veían la nube en el día y en la noche que veían la columna de fuego. Y esta nube y esta columna de fuego, hermanos, los iba protegiendo y también, hermanos, les iba dando dirección. No vamos a ir a los pasajes, pero hay que recordar, hermano, cuando ellos ya salieron de Egipto y estaban a orillas del Mar Rojo, cuando el ejército egipcio los iba persiguiendo, la Biblia nos dice que la columna de fuego se puso entre el ejército de Faraón y los israelitas. ¿Recordamos ese pasaje? Entonces, hermano, era una forma que también el pueblo se sentía seguro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y Dios les iba dirigiendo, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, este mensaje, hermano, se llama dirigidos por la presencia misma de Dios. Dirigidos por la presencia misma de Dios. Esto, hermano, es una clara muestra, hermano, que del cuidado que el Señor tiene a su pueblo, hacia todos aquellos que esperan en Dios, que confían en el Señor. Todo creyente, hermanos, debe estar con la plena seguridad y la plena certeza de que Dios está con él. Ahora, hay que entender algo. Dios está en todas partes. Amén, hermanos. Esa es la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios está en todas partes, en todo lugar, al mismo tiempo. No hay nada, cosa escondida para él. ¿Sí? Pero, hermano, cuando la Biblia dice de la presencia de Dios o que se manifiesta su presencia de una forma visible, hermanos, generalmente se está hablando que el lugar, Dios está ahí de una manera especial para dar bendición a su pueblo. Aunque Dios está en todas partes, se manifiesta en un lugar para dar bendición a su pueblo. Es una manifestación especial para que, hermano, también el pueblo esté consciente que Dios está con él. Y ya si Dios está con el pueblo se siente de una manera seguro y de una manera protegido. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos, de una manera, la Biblia habla de la presencia de Dios porque Él se está manifestando de una manera especial para bendecir, para proteger, para cuidar, para salvar. Algo muy importante, hermano, que quiero hablarles de este punto. Veamos nuestro estudio. No pierda su lugar, póngale un separador allí en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15. Números 9:15, ¿qué dice? El día que el tabernáculo fue erigido, ¿qué dice? La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Muy importante aquí, hermano. ¿Cuándo se manifestó la presencia del Señor, hermano? Ya es Números 9:15. ¿Cuándo se manifestó la presencia del Señor? Ya cuando el tabernáculo fue erigido, fue bendecido y comenzaron a celebrar los sacrificios y las ofrendas a Dios. Entonces, hermano, para tener la presencia de Dios, para estar seguros que Dios está con uno, hermanos, hay que cumplir ciertos requisitos. Hay que cumplir ciertas demandas de parte de Dios. Hay que recordar, hermano, que Dios es santo. La Biblia dice que es 3 veces santo. Dicen las criaturas angelicales, santo, santo, santo es el Señor. Y hay que recordar, hermano, que todos nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Y, hermano, Dios no puede habitar o no puede, hermano, como pecadores no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Vea lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Proverbios, capítulo 15, versículo 29. ¿Estamos ahí? Vea la primera frase de nuestro versículo. ¿Qué dice, hermanos? Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos. ¿Qué es un impío? Una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que no tiene devoción por las cosas sagradas. Una persona que no tiene interés por obedecer a Dios, por guardar sus mandamientos. ¿Qué es un impío? Que no se ha arrepentido de sus pecados. Que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Ese es un impío. Ese es un incrédulo.
¿Y qué dice la Biblia? Dios está lejos ¿de qué? De los impíos. Un impío no puede contar con la presencia del Señor para bendición. La Biblia dice claramente que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, ¿debido a qué? Debido a nuestro pecado. No podemos acercarnos, no tenemos acceso a un Dios santo. Sigue diciendo la Biblia respecto a esto. Más adelante, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué dice la palabra? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí lo está viendo, hermano? Entonces, hermano, hay que entender esto. No podemos acercarnos a Dios con nuestro pecado. Y mientras estemos con nuestro pecado, Dios no puede manifestar su presencia en nuestras vidas, hermano, de una manera especial para bendecir. ¿Cuál fue la solución? Más adelante, hasta el Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 2, versículo 13 y 14. Efesios, capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿lo estamos viendo? Vosotros que en otro tiempo estabas, ¿qué? Lejos. Habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿qué nos dice? Derribando la pared intermedia de ¿qué? De separación. Entonces, hermano, en nuestro pecado había una separación entre Dios y nosotros. Pero Cristo, hermanos, Él decidió dejar su trono de gloria, hacerse humano, hacerse hombre, hacerse siervo y, hermano, derramar su sangre en la cruz del Calvario. Porque Él de esa manera estaba pagando la deuda que tenemos con la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Nosotros no lo podíamos pagar porque somos pecadores. Merecemos la segunda muerte. Cristo era sin pecado. Él pagó, no tenía por qué morir, pero Él pagó, estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros, nuestro pecado fuera borrado y así, hermano, tuviéramos acceso a Dios. ¿Sí estamos entendiendo este punto? Entonces, hermano, ya cuando la pared intermedia, esa, hermano, esa barrera que había entre Dios y los hombres por nuestro pecado, por el sacrificio de Cristo ya fue derribada. Y la Biblia dice que entonces, hermano, ahora ya somos reconciliados con el Señor. Ya no hay ningún obstáculo para que, hermano, nosotros nos acerquemos a Dios y Dios, hermano, pueda manifestarse en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo Dios se manifiesta en una persona? Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 21. Vea lo que el Señor dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, ¿y qué, hermanos? Y me manifestaré a él. Ahora, hermanos, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. Dios se manifiesta en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero cuando una persona, al escuchar el Evangelio, reconoce su condición y reconoce que sin Cristo está perdido y confía en Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice, hermano, que Cristo se le manifiesta a él. Ya Cristo ya no es un desconocido. Ya Cristo viene a formar parte de la vida de esa persona. Y es, hermano, cuando esa persona salva, comienza a tener comunión con Dios. ¿Qué nos dice el versículo 23? Ahí mismo. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
¿Y qué dice, hermano? Haremos morada con Él. Qué maravilloso, hermano. Ya cuando usted se reconcilia con Dios a través de la fe de Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, hermano, vienen a morar dentro de usted. Y ya su cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios, hermano, cuando ya fue erigido, se posó una nube, demostrando al pueblo que Dios estaba allí. Pero, hermano, ahora qué maravilloso es el nuevo pacto, que ahora, hermano, ya no, Dios no se manifiesta en una nube o en una columna de fuego. Dios, ¿dónde está? Ya dentro de nosotros. A ver, hermanos, es una gran bendición y es una gran responsabilidad. Así, hermano, usted aprenda, hermano, tener comunión con Dios. No diga, es que Dios está lejos de mí. Lo que lo aleja de nosotros es nuestro pecado, nuestra rebeldía. Y una persona que está en pecado, en rebeldía, hermano, no puede ver las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que Dios está lejos ¿de quién? De los impíos. ¿Qué hace separación entre Dios y nosotros? Nuestro pecado. ¿Qué otra cosa, hermanos, hacemos para que Dios se manifieste en nuestras vidas? Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Lo estamos viendo ahí, hermanos? Un versículo que siempre hemos repetido, ¿verdad? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿qué, hermanos? En medio de ellos. Pastor, Dios está en todas partes. Yo no necesito ir a la iglesia. Gente me ha dicho. No necesito ir a escucharlo. Aquí en mi casa está Dios. Aquí en mi casa, si yo me pongo a leer la Biblia, aquí Dios está conmigo. Aquí en mi casa, si yo me pongo a orar aquí, Dios está conmigo. Amén. Dios está en todas partes. Pero Dios se reúne de una manera especial cuando nos congregamos. Cuando ya somos más de dos que nos reunimos en su nombre. Hermano, venir a los cultos, hermano, usted tiene comunión con el Señor. Usted tiene comunión con Dios. Sí, hay gente que dice, aquí conmigo está Dios cuando voy en la calle, cuando voy al trabajo, sí. Pero Dios ordena congregarnos porque ahí Dios quiere manifestarse a todo ¿qué? A todo su pueblo. Y hermano, una persona que deja de venir a la iglesia, hermanos, es una evidencia pública y visible que se está alejando del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Batallamos para ser fieles. Batallamos para ser constantes a los cultos. Batallamos para leer la Biblia, para mantener nuestro devocional, nuestras oraciones privadas. Batallamos para salir a evangelizar, hermano. Pero hermano, si deja de venir a la iglesia, ¿usted cree que va a tener el poder y la fuerza y el ánimo de hacer eso? Claro que no. Mucha gente me dice, pastor, yo no voy a la iglesia, pero aquí en mi casa leo la Biblia. Y yo les he dicho, si usted leyera la Biblia, viniera a la iglesia. Amén, hermanos. No, aquí en mi casa hago oración. Pues si usted orara, Dios le pusiera en su corazón buscar una congregación y congregarse fielmente. ¿Cómo podemos acercarnos a la misma presencia de Dios? Hermano, no siendo rebeldes y poner de nuestra parte para congregarnos. Cuando usted se congrega, usted está buscando, hermano, la presencia de Dios. Y Dios, hermano, yo estoy consciente de eso y siempre vamos consciente de eso, que hermano, Dios siempre se manifieste en los cultos, porque Dios se reúne con su pueblo en los cultos. ¿De qué otra manera podemos contar con la presencia de Dios? Mateo capítulo 28. ¿Están como espantados, hermano? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice el Señor?
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque una iglesia es bendecida. Porque una iglesia, una familia es bendecida. Porque un creyente, una creyente, un cristiano, una cristiana es bendecida. Hermano, porque obedece el mandato de hablarle a otros de Cristo. Si usted ya creyó el Evangelio, hermanos, usted tiene la responsabilidad de hablarle a otra persona de Cristo, de invitarlo a la iglesia, de hablarle, hermanos, de la salvación que es en Cristo Jesús. Y aquí el Señor Jesús, yo estoy convencido de ello, que hermano, el Señor está con él todos los días de su vida. Yo recuerdo, hermano, cuando empezamos con mi esposa en el sur de Veracruz, llegamos a una ciudad que no conocíamos a nadie, ni amigos, ni familiares, ni parientes. Las personas que yo conocía no tenían más de un mes que yo las conocía. Hubo personas que yo conocí ese mismo día que llegué al sur de Veracruz. Hermano, mi esposa y yo llegamos sin nada, nomás una caja de libros, una mochila con ropa y con 10 pesos en la bolsa. Amén, hermano. Y Dios fue proveyendo amigos, familiares, amistades, casas, vehículos, muebles. Y hermano, sí pasé duras pruebas, pero hermano, siempre sabía que el Señor estaba con nosotros. Regresamos por ciertas circunstancias y hermano, lo que he notado que siempre Dios está con nosotros. Hay pruebas, hay situaciones difíciles, pero hermano, el Señor no nos deja, no nos abandona. Y es una clara muestra, hermano, usted, esta nueva etapa que estamos iniciando aquí en nuestras nuevas instalaciones, hermano, yo puedo ver la mano de Dios. Dijimos, ¿saben qué, hermanos? Vamos a ir ahora a los hospitales, vamos a ir ahora a los anexos, hermano. Y hermano, yo he visto que la mano de Dios se está moviendo y está proveyendo. Y hermano, yo le animo. Si usted quiere contar con toda seguridad con la presencia de Dios, cumple ese mandato de hablarle a la gente de Cristo, de invitarlos a la iglesia. Pastores que no sé hablarles, pues diles que si no se arrepienten de sus pecados y no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se van a ir al infierno. Esa es la verdad. Dile que solamente en Cristo Jesús tiene la salvación de su alma. Dele un folleto. Invítelo a la iglesia. Hermano, ya para muchos les quedó más cerca. ¿Cuál es el pretexto? Amén, hermanos. Y hermano, hay mucho espacio aquí. ¿Para qué era la presencia de Dios? Amén, hermanos. Versículo en Números, capítulo 9, versículo, ¿sí? Ajá. Versículo 15, versículo 17, leemos el versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allá acampaban los hijos de Israel. 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ¿ellos qué? Partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, hermano, esa presencia de Dios visible en forma de nube y en columna de fuego era para indicarles cuando los israelitas se tenían que mover. Ellos, hermano, iban siguiendo a la nube. En la noche era una columna de fuego. E iban detrás de ella. Ya cuando la nube o la columna se paraban, ahí era un indicativo que se tenían que detener y acampar. Dice la Biblia, a veces llegaban en la noche y acampaban. ¿Y qué sucedía el otro día? Se levantaba la nube. Ay, pues apenas puse mi tienda de campaña y ya nos vamos. Y ya se iban.
La Biblia dice que a veces quedaba un día, a veces quedaba ¿qué? Un mes, a veces quedaba un año. Ellos no sabían cuánto tiempo se iban a quedar. Entonces, hermano, ellos debían estar siempre pendientes de la nube y de la columna de fuego. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Hermano, que siempre debemos estar en comunión con Dios, atento a sus indicaciones para saber a dónde ir, para saber qué hacer, para saber qué decidir, para saber cómo actuar. ¿Me está siguiendo? Se nos manda que los cristianos siempre estemos atentos a Dios, atentos en oración, atentos en la Biblia, atentos congregándonos, porque no sabemos, hermano, lo que Dios vaya a hacer mañana. Amén, hermanos. ¿Quién recuerda el domingo en la noche? ¿Quién recuerda el culto del domingo en la noche? Bueno, ¿quién vino el domingo en la noche? ¿Verdad? Aquí solamente, ¿verdad? ¿Sabían de esto que iba a ser este movimiento hoy? No, no, ¿verdad? Ya lo veníamos pensando, ya lo veníamos orando, les dije, oren, ya estábamos nosotros, hermano. Y ya terminando el domingo en la noche, pues vamos a pasar otra vez, porque dijeron que llegaban en la tarde las personas en la noche. Y llegamos, sí, ahí está, mire. Pasamos a verlo, hermano. Yo desde que entré dije, no, pues aquí es. ¿Y cuánto? Y que este con el otro, pues tanto, y así. Bueno, vamos a pensarlo. Pues sí, también la iglesia de acá, lo quiere también rentar. No, le dije a mi esposa, no, hermano, ya no pudimos dormir de la desesperación y de la ansiedad y sentía que ya me lo iban a ganar. Y al otro día, hermano, vamos y habla y haciendo llamada a ver cómo le hacemos y todavía, hermano, nos dieron facilidades. Con tanto lo pueden apartar. Pues, órale, hermano, ya estamos aquí. Es que, hermano, no sabemos. Hay gente que no escuchó el anuncio, hay gente que le tomó de sorpresa. Es que, hermano, no vienen, no se congregan. Damos los anuncios y no se enteran de nada. Hubo gente, hermano, que no pudimos contactar para hoy. A lo mejor llegaron allá. Ya les iba a poner como en muchos negocios. Nos cambiamos a tal lado. Y sí lo voy a poner el letrero, hermano. Lo voy a poner que si me deja ponerlo ahí, nos cambiamos. Iglesia Bautista se cambió a tal dirección. Hermano, ¿por qué? Porque la gente no está atenta a lo que Dios va a indicar. Dice allí un texto, hermanos, Deuteronomio 8:2. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Lo veo así como que con la cara de what. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Vemos aquí, hermano, después de su peregrinar por el desierto, ya Dios les explica por qué los trajo de aquí para allá. En Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué trajo Dios a los israelitas en el desierto? ¿Para qué? Para afligirnos, para afligirlos. Es que Dios es malo. No. Checa, vamos a seguir leyendo. Para afligirte, ¿para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hay pastores que la vida es difícil. ¿Y cuándo el Señor Jesús dijo que iba a ser fácil? ¿Cuándo Cristo dijo, en el mundo serían felices? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermano, Cristo nos da la victoria cada día, pero no va a ser fácil. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Por eso, hermano, a veces Dios te pone que lo obedezcas, pero va a ser bien difícil. No sé usted para saberlo, ni yo para contarlo, dijo aquel. Pero ya cuando dijimos vamos a desembolsar, vamos a agarrar de aquí dinero de acá para apartar ese lugar. Hermano, luego nos vienen gastos imprevistos. 2 descomposturas de esto y de aquello, hermano. Y hermano, yo le dije a mi esposa, estos son estrategias del diablo para desanimarnos y que se nos haga pesado a este nuevo compromiso que tenemos. Pero aquí está la prueba.
¿Para qué Dios te llama para aquí, para acá? ¿Sabes qué? Para afligirte, para ver si vas a obedecer o no vas a obedecer. ¿Sí? Y mucha gente se queda en el camino. Hermano, yo cuando invito a gente y luego les digo, vamos a la iglesia, no va a ir. ¿Por qué? Es que tengo un problema. Pues todos tenemos problemas, hermano. A ver, hermano, ¿se imagina si Cristo hubiera puesto los mismos pretextos que nosotros ponemos cuando Él tuvo que ir a la cruz del Calvario? Es que no tengo un problema. ¿Usted cree que Cristo dijo eso? ¿Usted cree que Cristo pensó? Él dijo, para esto he nacido. Hermano, entonces, hermano, obedecer a Dios va a traer pruebas. A veces no va a ser fácil, pero ¿sabes para qué lo hace Dios? ¿Para qué? Para probarte, para ver si obedeces o no obedeces. Y vemos, hermano, que aquí los israelitas, durante estos años que anduvieron peregrinando en el desierto, ellos obedecieron al Señor. Llegaban en la noche, repito. Ya llegamos. Ay, qué bueno que ya se paró la nube. Pues bueno, vamos a hacer el tendido, ¿verdad? Ya están ahí durmiendo, ya amanecen al otro día bien cansados de andar peregrinando en el desierto. ¿Sabes qué? Párate. ¿Por qué? Ya se levantó la nube. ¿Qué? ¿Cómo? Se apenas me estoy acomodando. ¿Sí me está escuchando? Y ahí va. ¿Sí lo está entendiendo? Y Dios, hermano, ¿por qué lo hace? Para probar. Entonces, hermano, no se sorprenda que sí le va a pasar cosas a la vida. Que los problemas, que las situaciones, que el dinero, que la enfermedad, que el marido, que la mujer, que los chamacos, que los vecinos, que, hermano, hasta una piedra en el zapato, hermano, tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Para ver si obedece o no al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde usted puede encontrar la dirección de Dios? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Estamos a buena hora, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cómo Dios nos guía a través de la obra del Espíritu Santo. Un creyente, hermanos, cuenta con la morada permanente del Espíritu Santo. Hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu, hermano. Y mire, hay que escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Ayer, un problema con nuestra moto. Fuimos, y hermano, en el mero día que andamos para arriba y para abajo, tratando de, hermano, no me lo va a creer, hermano, se descompuso la moto y tenía que llegar una hora más, agarré mi bastón y me fui por toda la calle. Dice mi esposa, es que no aguantas, y yo, pues tengo que llegarle, es que, hermano, no sé qué me hizo, hermano, la adrenalina, quién sabe, porque a veces hasta para ir a las tortillas a una cuadra no voy, y tuve que venir hasta acá, hermano, porque la triste moto no arrancaba, y dije, el diablo. Se le llevamos a un mecánico y dice, es que no, es esto y aquello, lo otro hay que cambiarse. Ok, ya vamos con nuestro mecánico de cabecera. Mire que esto y que el otro, que aquello. Sí, hay que cambiarle esta pieza y esta otra pieza. Entonces, hermano, la estaba arrancando y él escucha cómo suena. O sea, él dice, es que necesito escuchar. Y en eso los de al lado pusieron su bocina. Y para acabar con puro reggaetón. Dice, y sí, sí, como que les iba a reclamar, pero son sus amigos, sus parientes, no sé qué. Yo, ¿cómo me choca? Yo necesito el oído para escuchar bien cómo está sonando, qué es lo que está mal, y ponen su escándalo. Hermano, así a los cristianos nos pasa. ¿Por qué no recibimos la dirección del Espíritu Santo? Hermano, porque estamos escuchando el ruido del mundo, las redes sociales, malas conversaciones, filosofías huecas, el celular. Y hermano, no estamos atentos a la dirección del Espíritu Santo. No tenemos comunión con Dios. ¿Sí me está siguiendo? Hermano, si usted está con su estridencia, si usted se la pasa con las redes sociales, si usted se pasa en el chisme, no, que no somos chismosos, ¿verdad?
se la pasa en conversaciones, hermano, nunca va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermano, Dios, el Espíritu Santo no te va a hablar a gritos, no te va a jalar las orejas, hermano. En el ejemplo de Elías vemos que el Espíritu Santo a veces hablaba con un silbo apacible, despacito. Pero hay que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo Dios, hermano, te da la dirección? Segunda de Timoteo capítulo 3. Ya estamos ahí. Versículo 16. ¿Qué dice ahí, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Ok. Dice ahí, es que todavía no lo encuentro, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermano, ¿cómo podemos recibir la dirección del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues, inspiró la Biblia, es el autor de la palabra de Dios. Y usted tiene dudas de qué va a decir, qué va a hacer, hermano, qué dirección tomar. Ahí está la Biblia. Ejemplo. Había una señorita en el colegio bíblico, ¿verdad? Y, hermano, le comienza a hablar un muchacho que de vez en cuando iba a la iglesia, que era total mundano. Pero la muchacha lo ama, lo quiere, está encaprichada con él. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Dirá la muchacha, ¿es la voluntad de Dios que yo me case con ese chavo? Que no viene a la iglesia, de vez en cuando viene, y todavía se pone a tomar, a fumar, que anda con sus amigos. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? No os unáis en yugo desigual. Ahí está una dirección de Dios. ¿Quiere usted conocer cuál es el rumbo que va a tomar su vida? Lea la Biblia, léala. Es que no la entiendo, léala en oración, léala. Escuche predicación. Dios le va a indicar lo que tiene que hacer. Grandes decisiones que he tomado en mi vida ha sido en base a la palabra de Dios. Esta iglesia nació. Dios puso en mi corazón poner una iglesia. Venirme aquí a Chalco a predicar. Si yo ya me había ido. Pero ¿sabe por qué? Porque en una predicación Dios me habló. Vete allá a jardines, a culturas a predicar. Pero si ya está aquel y fulano y el otro que dice que aquí es su área y aquí estamos, hermano. Ya tenemos 8 años vamos a cumplir. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. Amén, hermanos. Están muy callados, no sé qué. Proverbios 3. Proverbios 3. Capítulo 3. ¿Sí? Versículos 5 al 7. Proverbios 3, capítulo 5 al 7. Fíate, ya estamos ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pastor, ¿y si me equivoco? Pastor, ¿y si no es la voluntad de Dios? ¿Y si la riego? ¿Y si fracaso? Hermano, ¿quieres contar con la dirección y la presencia de Dios? Sea Dios tu prioridad. Y todas las decisiones que tomes, sea tomando en cuenta a Dios. Que sea para su honra y su gloria. Que sea para obedecerlo. Que sea para cumplir su mandato de, hermano, extender el reino de los cielos. ¿Usted recuerda el ejemplo de Ruth en la Biblia? Bueno, su suegra era ¿quién? Noemí. ¿Recuerda esa historia? La Biblia dice que ellos se fueron porque hubo un hambre en Israel. Ellos vivían en Betel. Betel, ¿sabe qué significa? Casa de pan. Y se fueron porque, hermano, tenían hambre y no había chamba y no había dinero. Se van a las tierras de Moab. Moab, hermano, eran extranjeros, idólatras.
Se fueron supuestamente buscando la prosperidad. ¿Qué pasó en Moab? Se murió el papá y se murieron los dos hijos. La mamá quedó viuda y era una tragedia en el Antiguo Testamento una mujer que quedara viuda, desamparada, con sus dos nueras. Les dijo, váyanse, busquen marido porque yo no tengo más hijos. Una así se fue. Ruth dijo, no, yo me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Llega Noemí a su tierra y todos se sorprendieron de verla llegar. Se sorprendieron, hermano, porque, miren, ¿no es esta Noemí? Mira cómo viene. ¿Qué dijo ella? Ya no me llamen Noemí, que significa dulce. Llámenme Mara, que significa amarga. Porque me fui llena y regreso con las manos vacías. Hermano, ¿tomaron en cuenta a Dios? No. Hubo una familia, hubo un matrimonio que se congregaba con nosotros. Igual de momento. Es más, yo no estaba en la ciudad, me habla, pastor, ya nos vamos. ¿A dónde se van? Nos vamos a tal lado. ¿Por qué? Es que pedimos el cambio de mi trabajo y allá hay más. Está bien, está bien. Ya nomás me avisaron. Años después, me hablan, me platican sus situaciones. Y una vez, y se me ocurre hacerle la pregunta, ¿y cómo están? Y me dicen, estamos mal. Así de plano me lo dijeron, estamos mal. Allá con usted salíamos a ganar almas, íbamos a las conferencias. Yo cantaba en el coro, le daba clase a los niños. Ahora aquí estamos en medio de la idolatría y del vicio y todo eso. Estamos mal. ¿Sabe por qué se fracasa? Porque no tomas en cuenta a Dios. Si lo haces para obedecer a Dios, si lo haces, hermano, para expandir el reino de los cielos, dice, reconócelo en todos sus caminos y Él que enderezará tus veredas. No hay fracaso para un cristiano obediente a Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar y para cualquier decisión lo tomas en cuenta, te va a ir bien y Dios te va a prosperar. ¿Sí me está escuchando? Y así es, hermano, cuando tú estás contando con la misma presencia de Dios, así como esta nube, esta columna de fuego dirigía al pueblo de Israel, porque ellos, hermanos, estaban atentos hacia dónde Dios estaba apuntando. Y ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios. Si estuvo un día, estuvo un mes, estuvo un año, tenemos que seguir atrás de Dios. Jesús claramente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén, hermano. Más claro, ¿verdad? Y por último, hermano, un texto muy conocido, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Todos conocemos ese texto. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos conocer la dirección de Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Dobla tu rodilla, busca un lugar privado, a solas, y ponte a orar con Dios. Y mira, hermano, yo te lo digo, Dios te contesta. Hasta casi quieres escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, allá usted conoce, ahora le llaman las áreas verdes, pero el llano? En aquellos tiempos, hermano, 2003, 2004, 2005, me salí a orar allá en la madrugada. Hermano, en medio de la tierra, ahí me arrodillaba, 1 hora pidiéndole dirección a Dios. Dios, cuántas respuestas me dio ahí. Cuántas indicaciones, hermano. Creía a veces escuchar la voz de Dios. Y hermano, yo te lo garantizo, busca a Dios, hermano, y Él te responde. Pero búscalo en serio. Búscalo en serio. Los israelitas, hermano, en aquel tiempo contaban con la presencia de Dios. Qué bendición, hermano, que, hermano, volteaban hacia el tabernáculo. Todo el campamento lo podía ver. El tabernáculo estaba en el centro. Veían la nube en el día. En la noche veían la columna de fuego. ¿Qué decían? Dios está con nosotros. Dios nos está protegiendo. Dios nos está cuidando. Dios nos está proveyendo porque diario caía maná. Amén, hermanos. Veían que la nube se levantaba
el fuego se levantaba. Ni modo, hay que ir detrás de él. Y hermano, y la Biblia dice que nunca les faltó nada. Sí anduvieron en el desierto es difícil, es duro, pero ¿para qué? Para afligirnos, para probarnos si vamos o no a obedecer a Dios. Ahora tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos, hermano, la comunión, la congregación. Hermano, tú hoy mismo puedes contar con la presencia de Dios y la dirección de Dios. Pero hermano, arrepiéntete de tu pecado. Acércate a Dios, búscalo en oración, búscalo en las Escrituras. Y hermano, vas a ver cómo Dios va a estar siempre contigo y siempre te va a dar la dirección de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir, cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Amén. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias Dios que tú eres fiel. Gracias Dios que proveíste del Señor Jesucristo para quitar esa barrera del medio que era nuestro pecado, que impide que tuviéramos comunión con un Dios santo. Gracias, mi Dios, que tenemos la Biblia, la palabra. Gracias, mi Dios, que nos das esa herramienta que es la oración, que podemos buscar tu dirección, tu consejo, tus instrucciones. Gracias, mi Dios, que podemos tener la confianza que si te ponemos a ti en primer lugar, hay garantía de éxito, no hay fracaso. Aunque nos equivoquemos, tú corriges. Ayúdanos, mi Dios, así como los israelitas que debían estar siempre atentos a la nube, a la columna de fuego. Ayúdanos, mi Dios, siempre a estar atentos a tu mandato, a tus instrucciones, a tus indicaciones. Porque sabemos, Dios, que nos quieres bendecir. Sabemos, Dios, que nos quieres guiar, que nos cuidas, nos proteges. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.